Y ya recibimos en Pro Mañana al doctor Manuel Riera, vicepresidente de la ARP. Doctor, nuevamente lo recibimos en Canal Pro y le agradecemos su tiempo para nosotros. Muchas gracias, Silvia, una vez más con ustedes. Canal Pro siempre nos apoya y es un canal de la producción, así que nos sentimos muy cómodos aquí. Y vamos a empezar hablando de una propuesta de sistema de trabajo en producción. Vamos a decirle que estaba realizando usted, doctor, nos comentaba antes de entrar en vivo durante un discurso en la Expo Misiones, una simbiosis entre el trabajo en agricultura y ganadería. ¿Cuál es la propuesta? Claro, resulta, Silvia, que en las Expo Misiones uno se encuentra en la cuna de la ganadería nacional. Ahí nació la ganadería después de la Gran Guerra. O sea, se refundó la ganadería. Ahí estaban los grandes pastizales, ahí estaba la ganadería tradicional. Entonces, yo decía que veía con nostalgia aquella ganadería de nuestros abuelos, pero comprendía que hoy en día es impensable la ganadería sin innovación, sin conocimiento, y que eso supone necesariamente una simbiosis entre agricultura y ganadería. Es decir, antiguamente la producción era establecer la capacidad de un campo de aceptar una determinada cantidad de cabezas, y hoy la idea es, a través de la generación de alimentos para la ganadería, permitir que los mismos campos reciban mayor cantidad de ganado por hectárea. Eso se logra básicamente haciendo agricultura de precisión, creando, ¿cómo que se llama?, forraje para los animales, ya sea a través de fardos de pasto, lo cual supone cultivar o cosechar pasto en tiempos buenos en el verano, acumularlo para el invierno, o llegar al extremo de producir sorgo forrajero o maíz, acumular, ensilar y durante el invierno poder distribuir, y inclusive durante el verano. De esa manera, la vieja ecuación aquella que antiguamente nuestros padres, según los campos, tenían o 4 animales por hectárea o llegaban a la gloria de un animal por hectárea, hoy en día pasó a ser historia, porque uno puede ver qué sé yo, en 6 hectáreas 6.000 novillos comiendo, pero eso supone generar alimento, supone conocimiento, supone forraje, supone nutricionistas animales, supone maquinaria, capacidad de ensilaje, capacidad de cultivo, etc. Es decir, hoy tenemos una agricultura y una ganadería de precisión que nos obliga de alguna manera a seguir avanzando en el descubrimiento de nuevas técnicas de producción, de capacidad, de genética, de alimentación, de reducir los tiempos, porque en definitiva todo se reduce a conseguir mayor cantidad de kilos con menor espacio en menor cantidad de tiempo. Hay un periodo que el ganadero no puede resolver, que son los 9 meses de la preñez de la vaca, pero todo lo demás se puede conseguir sobre la base de tecnología, de conocimiento y de trabajar en simultáneo con la agricultura. Entonces, hoy en día la ganadería no es solamente la vaca, la ganadería es mucho más que eso. Eso obliga a los ganaderos a hacer cada vez mayor inversión, cada vez tomar mayores riesgos. Y por eso te decía que nosotros necesitamos que un país pequeño y mediterráneo como el nuestro deje de ser mentalmente mediterráneo, que empiece a mirar el mundo. Y también decía yo en el discurso, defendamos nuestros mercados, los que tenemos conquistados, pero miremos el Asia. Nosotros no podemos ignorar el mercado emergente que significa el Asia y principalmente China continental. Ahí hay más de 1.000 millones de personas en China que quieren comer carne y nosotros producimos carne. Entonces, tenemos la obligación de empezar a mirar al Asia, tenemos la obligación de darnos cuenta que el Paraguay no puede contentarse con los mercados conquistados. Y también te decía que para eso tenemos que defender nuestro sistema de vacunación, y lo decía en el discurso, porque nuestro modelo está siendo replicado en toda América Latina. Es más, va a ser exportado a Venezuela a ver si resolvemos el problema de la salud animal en Venezuela a través del Brasil. Entonces, si diseñamos un modelo que nació con la ley 808, lo perfeccionamos al extremo de crear una estructura jurídica
que es una fundación que trabaja en un acuerdo público-privado con el sector público. Defendamos ese sistema, defendamos lo que funciona y vayamos modificando aquello que no resuelve nuestros problemas. ¿Cuál es la propuesta de modificación en ese caso que están analizando ahora y que no queremos que cambie? No, nosotros tenemos seguimos un proceso en el sistema de salud animal que nos permitió llegar a lo que hoy se conoce como el estatus sanitario de Paraguay, en donde estamos libres de aftosa con vacunación. Eso exige un trabajo compartido de muchísima gente. Nosotros sabemos que la mejor forma de producir resultados es utilizar al Estado, que es el único capaz de certificar la salud sanitaria, la inmunidad sanitaria, al sector privado, que es capaz de financiar y motorizar ese sistema, y a los profesionales, que son los que nos dicen qué tenemos que hacer. Si logramos, como lo logramos, que esos tres sectores funcionen, nosotros tendríamos que ajustar, o sea, no es que tendríamos, nosotros ajustamos nuestro proceso a lo que la Organización Internacional de Francia, la OIE, nos exige para poder mantener el estatus. ¿Qué nos exige la OIE? Nos exige un sistema verificable que garantice inmunidad del hato ganadero y que permita, a través del Servicio Veterinario Oficial, certificar que en Paraguay no hay actividad viral y que por tanto no hay una enfermedad que es una o varias enfermedades. En este momento está entrando el programa de lucha contra la brucelosis, para que los mercados internacionales, cuando vengan a comprar a Paraguay, tengan la certeza de que la carne que le vendemos es carne paraguaya debidamente garantizada, de que no tiene ninguna enfermedad que pueda afectar a las personas, a los consumidores. Además de las cosas que ya están bien, que usted estaba mencionando, en nuestro país, ¿qué es lo que más hace falta? ¿Cuál es la principal necesidad al hablar de ese sistema de trabajo de sanidad animal? Claro, yo te decía también, Silvia, que en la oportunidad del discurso, después de decir todo esto, de reconocer que la innovación, la tecnología y la simbiosis con la agricultura es fundamental, de defender nuestros mercados, de conquistar el mercado asiático, de defender nuestro sistema de salud y las estructuras que creamos para defender nuestro sistema de salud, necesitamos la pata del Estado. El Estado, por definición, tiene dos funciones: seguridad y justicia. La seguridad y la justicia son las que permiten el desarrollo. Es decir, un país donde no hay seguridad y donde no hay justicia no se desarrolla. Un país que no se desarrolla no genera riqueza. Y entramos en el populismo barato, en donde se habla con el discurso de distribuir la riqueza, ¿verdad? Y los políticos que están con ese discurso tienen la pobreza en el discurso, pero no se dan cuenta que son ellos los que crean la pobreza. Entonces nosotros necesitamos que el Estado fortalezca sus instituciones. El Ministerio Público tiene que realizar su trabajo y tiene que defender la sociedad de los delitos del ambiente. La policía, que tiene el monopolio de la fuerza, tiene que garantizar que el derecho se cumpla. No existe derecho sin fuerza. Entonces necesitamos que cuando se viola una propiedad privada, que es el símbolo de la libertad, el Ministerio Público rescate la propiedad privada, y eso no puede hacerlo sin auxilio de la policía o sin la fuerza. Entonces necesitamos que el Ministerio Público y la policía trabajen, funcionen armoniosamente y que no se busquen, como decía yo, pretextos como el protocolo Filisola, hecho en la época del ministro Carlos Filisola, o que no se busquen pretextos como insuficiencia de personal policial para que no se respete la ley. Es preferible pecar por exceso de ley que pecar por defecto de ley. Cuando el Estado no hace respetar la ley, debilita sus instituciones. Y cuando debilita sus instituciones, la sociedad empieza a entrar en un proceso que se llama anomia, que es descreimiento de las instituciones, y se pone en riesgo la garantía constitucional de la prohibición de hacerse justicia por mano propia. Habrás visto en estos días gente que se autodefiende porque no encuentra defensa en las instituciones. Bueno, eso no se puede permitir. Es decir, no se puede permitir que el Estado no funcione, pero tampoco se puede permitir que el ciudadano se haga justicia por mano propia. Ese equilibrio debe ser garantizado por las fuerzas de las instituciones.
Y la fuerza de las instituciones va a generar desarrollo, y el desarrollo genera riqueza, y la riqueza genera trabajo, y el trabajo le da dignidad a la gente, porque no hay ninguna dignidad en que la gente viva de lo que le regala el Estado, que en definitiva lo pagamos otra vez nosotros. Es decir, nunca el Estado te regala algo que el Estado tiene. El Estado no tiene nada. El Estado lo que hace es administrar un sistema jurídico que garantiza la convivencia pacífica. ¿Quién financia ese sistema? El sector privado. Entonces, cuando el Estado te regala algo, no es el Estado el que te regala. El que te regala es el ciudadano que paga sus impuestos. Nosotros tenemos que empezar a entender que no pagamos impuestos para convertir a nuestros compañeros del campo o la gente que no tuvo las oportunidades en mendigos. Nosotros necesitamos pagar los impuestos para que el Estado le dé a esas personas la oportunidad de ser dignos, no mendigos, no la indignidad de vivir de la mendicidad de lo que te regala el Estado, que en definitiva pagamos nosotros, como te digo. Básicamente esto es lo que dije en Misiones, y creo que esto es lo que hay que empezar a decir o hay que empezar a repetir para que la gente se dé cuenta que las dos únicas manos que siempre están disponibles son las propias. Uno no puede vivir pensando en las manos del Estado. Las manos que te van a sacar de la pobreza son las tuyas. ¿Qué te tiene que dar el Estado? Oportunidad. ¿De dónde sale la oportunidad? De garantizarte seguridad y justicia, de garantizarte salud y educación ahí donde el sector privado no puede hacerlo. Importante el foco, doctor, que usted está haciendo con relación a lo decía la propiedad privada. Gente que es utilizada de algún modo. Así Ellos mismo. También son víctimas, entonces Así se mismo. forman como dos grupos de víctimas allí, tanto los propietarios como aquellos que son acarreados para ingresar a propiedad privada. Pero además tienen un discurso, Silvia, tienen un discurso ya todo armado. Ellos hablan de reivindicaciones sociales. La reivindicación tiene un contenido etimológico muy fuerte. Reivindicar significa rescatar lo que le pertenece. Es decir, nadie reivindica lo que no es de uno. Yo no puedo reivindicar lo ajeno. Solamente lo que es mío es reivindicable. Eso quiere decir reivindicación. Entonces, cuando ellos hablan de reivindicaciones sociales, están de alguna manera diciendo, eso que yo te saco por la fuerza es mío. Y ahí cometen un problema. Nunca se puede constituir un derecho a partir de un acto ilícito. Es decir, yo no puedo convertirme en propietario de este teléfono si el origen de mi propiedad es el robo. ¿Por qué? Porque no nace el derecho de un acto ilícito. Tanto es así que la ley de la reforma agraria, ¿verdad?, que es una herramienta que en la época de Tiberio y Cayo Graco, cuando hicieron las reformas agrarias en Roma en el año 133 a.C., con espíritu político, porque son políticos que se benefician de la necesidad y la esperanza de la gente para repartir tierra de otros, ¿verdad? Cuando se hizo la ley de la reforma agraria, el estatuto agrario, hay un artículo que dice, los invasores no son sujetos de la reforma agraria, porque está garantizando el principio. Nadie puede constituir un derecho a partir de un acto ilícito. Si así fuera, todos podríamos, robando, ser propietarios, asaltando, ser propietarios, invadiendo, ser propietarios. Esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir en ningún caso, porque si no se cae la estructura de la sociedad. Es decir, la sociedad no es sino una manera de convivencia pacífica en la aspiración de la paz social. Es decir, el hombre antiguamente se defendía a sí mismo. Cuando lo hacía, si mataba, era venganza. Sin embargo, cuando cede su pedazo de libertad y renuncia a hacerse justicia por mano propia y le dice al Estado, a partir de ahora, el daño que yo reciba lo va a reparar el Estado. Cuando la policía, que es la fuerza de seguridad moderna hoy en día, antes eran unos grandotes a quien se le daba el mejor pedazo del dinosaurio, garantizaba la seguridad y la convivencia de la aldea, cuando
la policía mata, cumple con la ley. Cuando el juez te manda a la silla eléctrica, hace justicia. Esta es la diferencia. Necesitamos que funcione la justicia, necesitamos que funcione la policía, porque así va a funcionar el derecho, y el derecho no son sino reglas de conducta convencionales que regulan la convivencia pacífica de la gente. Ahora, como estamos trabajando, doctor Riera, en el campo, son las conversaciones que ustedes tienen en la ARP, ¿hay temor de trabajar en el campo, de las circunstancias, la seguridad física de la gente para trasladarse? Hay áreas muy, muy peligrosas. El norte es una deuda pendiente del Estado con el país. Es decir, la gente del norte vive con temor, la gente del norte no trabaja tranquila, los ganaderos no duermen en sus campos, les cuesta conseguir personal que desarrolle sus actividades porque hay una amenaza permanente, ¿verdad? Eso también debe ser resuelto. Ahora, hay zonas del país donde se trabaja más tranquilo, hay zonas conflictivas, hay zonas en la zona de Guajorú, hay zonas en la parte de Caguazú, en donde hay problemas de invasiones. Y la solución, está probado, la historia lo demuestra, no son las invasiones, ¿verdad? Hay más de, en el norte, en la zona de San Pedro y Concepción, hay más de 2,5 millones de hectáreas que se repartieron a los campesinos, que no son campesinos, no son agricultores, son campesinos simplemente, y finalmente no resuelven el problema. Te voy a dar un ejemplo simple. Se reparten a razón de 20 hectáreas por persona. Esa persona que recibe las 20 hectáreas, supongamos que sea un agricultor, trabajador, dedicado, honesto, esforzado, tiene 10 hijos. ¿Cómo se reparten 20 hectáreas entre 10 hijos? ¿Cómo se reparten? Es decir, ni el latifundio improductivo ni el minifundio improductivo. Nunca las soluciones están en los extremos. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en que el Estado cree las condiciones para que la gente desarrolle capacidades que le permitan dignamente alimentar su familia y darle ella misma oportunidad a su familia, que es la misma que tuvimos nosotros. No pedimos nada más. Ahora, la solución no es sacarle la plata a los que tienen para darle a los que no tienen. Esa no es la solución. La solución no es repartir la tierra a razón de 20 hectáreas sin darle conocimiento, oportunidad. El mismo sistema es perverso. El Tecoponá ese... El sistema de transferencia monetaria. Claro, el sistema de transferencia condicionada, ¿verdad?, establece que si la persona tiene ingresos, lo pierde. Entonces, ¿qué hace la gente? No puede trabajar, no puede adquirir la dignidad, porque si trabaja pierde Tecoponá. Entonces, no puede haber un Tecoponá que excluya a la gente del mercado de trabajo. Tiene que haber un sistema de transferencia condicionada que permita reinsertar a la gente en el trabajo. Y cuando se reinserte, que salga de Tecoponá, pero porque se basta a sí mismo. Entonces, hay leyes que están mal. Por ejemplo, las transferencias de título del IBR prohíben transferir las tierras. Y tiene una lógica, pero es perversa. Porque entonces yo tengo una propiedad que no es plena. Si yo no tengo la libre disponibilidad de lo que es mío, entonces finalmente, ¿qué es lo que tengo? Porque la gente, cuando habla de propiedad privada, Silvia, cree que habla solo de la tierra. Propiedad privada es este bolígrafo. Esto es mío. ¿Y qué es el principio de la propiedad privada? ¿Y por qué la izquierda ataca la propiedad privada? Porque la propiedad privada es el símbolo de la libertad. Vos te acordarás que en la Revolución Francesa había 3 principios. La gente cree que la Revolución Francesa se agotó. El primero era la libertad, el segundo la igualdad y el tercero la fraternidad. Los 3 principios de la Revolución Francesa son los principios que fundamentan los derechos humanos. La primera generación de derechos humanos, la libertad. Es decir, que los negros sean libres, que no haya más esclavos. La segunda, la igualdad, que no es que todos seamos iguales, sino que todos seamos iguales ante la ley, porque en definitiva somos diferentes. Y la tercera es la fraternidad, que son los derechos difusos, el medio ambiente. Es decir, yo cuido el medio ambiente para la sociedad. Eso es fraternidad. Bueno,
Si nosotros reconocemos eso, el principio de la libertad es la propiedad privada. ¿Por qué? Porque yo decido si escribo con esto o escribo con algo diferente. Yo decido si uso esta corbata o no uso esta corbata. Ese es el principio de la libertad. Y no se equivocan los socialistas cuando atacan la propiedad privada, porque están atacando el principio de la libertad, porque ellos cabalgan sobre la teoría de la comunidad. La tierra es comunitaria, pero así como la tierra es comunitario el supermercado, es comunitario el resultado, el producto de tu trabajo. En cambio, yo hago lo que quiero con mi sueldo. Eso es propiedad privada y eso es lo que tenemos que defender. Doctor, gracias por su tiempo nuevamente y como siempre lo esperamos en Canal Pro en todos nuestros horarios. Bueno, gracias Silvia, muy amable y muchas gracias Canal Pro siempre por darnos la oportunidad de evangelizar a la gente en lo que nosotros creemos que hay que defender.